académica que iniciaremos prontamente. Quisiera partir reconociendo que no nos alcanzarán los 20 minutos que tenemos programados para responder a todas sus preguntas. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo, tenemos ya aquí una batería de 4 temas más o menos, recordándoles que si no nos alcanza el tiempo para poder atender sus preguntas acá, tanto la exposición del doctor Mejía como una grabación en video de esta jornada estará disponible durante ya la jornada cuando empecemos este curso de especialización y diplomado. Sin más, empezamos con una serie de preguntas, donde de nuevo, doctor, a ver el secretario que usted nos decía, a ver cómo nos funciona. Primer tema, ¿existe algún país cuyo tribunal electoral tenga facultad de conocer recursos constitucionales de amparo? ¿Qué opina si así fuera? Y en esa misma línea, ¿qué grado de incidencia tienen los sistemas presidencialistas en la consolidación de los sistemas electorales en América Latina? Diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. Bueno, el recurso constitucional de amparo también se llama de tutela, el mismo, ¿no? Es el mismo. Ok. Bueno, yo no creo que, no lo conozco. Puede que el de Chile o los que tienen funciones jurisdiccionales lo tengan, pero normalmente este amparo es de corte jurisdiccional y de cumplimiento inmediato. Generalmente se usa cuando se deniegan inscripciones o cuando hay personas inhabilitadas que creen que no lo están, cuando se viola una norma constitucional fundamental como es el derecho a elegir y ser elegido, pero generalmente no conozco, personalmente no conozco ninguno en América Latina que tenga esa capacidad. Generalmente eso es todo jurisdiccional y en primera instancia pues lo hacen los jueces constitucionales que resuelven en primera instancia el recurso, que puede ser impugnado y finalmente puede ante el superior, y finalmente hay casos en que puede llegar a la Corte Constitucional para que se desate pues ese recurso, pero no lo conozco. Y el otro es qué grado de incidencia tienen los sistemas presidenciales en la consolidación de los sistemas electorales en América Latina, diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. América Latina, desde la independencia, desde 1810 nosotros en 1820, todos se han movido con el régimen presidencialista. No sé si estamos maduros para manejar un sistema parlamentario en donde la primera diferencia es que los primeros ministros, hay presidente, pero quien lleva toda la carga del gobierno y la responsabilidad es el primer ministro. Pero ese primer ministro depende de las mayorías del Parlamento. Entonces, estos países que son inestables aún con los regímenes presidenciales, ¿cómo serían con un régimen parlamentario? Quedaríamos como Italia, cambiando presidente cada 2 o 3 meses. Yo personalmente soy enemigo de un régimen parlamentario en América por eso, porque nosotros, es decir, 200 años de democracia no es nada. Eso es muy poquito, nos falta todavía mucho tiempo para ser con democracias sólidas y que por lo menos nos garantice que el presidente, si no lo tumba, dure los 4, los 5, los 6 años. Gracias, doctor. La siguiente batería de preguntas tiene que ver con la vida institucional de partidos políticos. ¿Cómo hacemos para evitar el transfugismo de los diputados? Buena pregunta. Ese problemita, esa enfermedad no se calma sino prohibiéndolo la ley de los partidos. Eso apunta consejos. La gente cree que fue elegido por sus méritos. No, pues claro que sí, el partido lo escogió por sus méritos, porque era una persona honrada, desde luego. Pero una vez elegido, tiene que ser fiel al partido, al programa que escribió para poder desarrollarlo. Entonces, si se vuela con la curul, hay que atajarle y decir, venga, devuélvame la curul. ¿Y cómo se la devuelve? Pues llamamos al que sí. Ese sí es leal, usted no. Pero eso tiene que estar primero establecido en una ley.
¿Qué se entiende por democracia interna de los partidos políticos y qué propone para desarrollarla? Yo les decía que era un contrasentido que la democracia se fundamentara, se estructurara toda en los partidos políticos y que estos a su vez no fueran democráticos por dentro. Quiere decir que los partidos políticos tienen que elegir democráticamente a sus directivos, tienen que establecer elecciones internas para configurar las listas a las corporaciones públicas, tienen que establecer sistemas democráticos para elegir al veedor o al revisor fiscal, a los tribunales de ética. A eso me refiero cuando hablo de democracia interna de los partidos. ¿Cómo combatir la financiación por parte del crimen organizado a los partidos políticos? ¿Qué control respecto a los mismos puede tener el órgano electoral? Es un tema difícil, porque atajar la plata es muy difícil. La plata entra, es como el agua, entra hasta por las endijas, por todas partes. Entonces, la única forma pues, que yo he conocido es la rendición pública de cuentas, periódicas, cuando estamos en épocas no electorales. Cada 3, 4 meses, cada semestre, cada año, una rendición de cuentas. Y las más peligrosas son las de las campañas, ¿cierto? Esa sí, terminada la campaña, juegue en la página web la rendición de cuentas, cuánta plata le entró, cuánta se gastó, y que la pueda ver todo el mundo. Y no faltará quien diga, ahí no figura una partida que le dio fulano o que le dio perano, y esas platas, o esas rendiciones de cuentas, tienen que ser, digamos, aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. En muchos países, entre ellos Colombia, el candidato que no rinda cuentas o que se exceda del tope, pierde la curul si es en una corporación y pierde también el cargo nominado, un gobernador y hasta un presidente de la República. Si se excedió en los gastos y se lo demuestra, para afuera. Cito otra vez elecciones. Bueno, en esta tercera batería de preguntas, nuestra audiencia quiere conocer un poco sobre cómo se manejan ciertos temas en su país. ¿Cómo ha manejado Colombia el reto de reconocer los derechos electorales de sus nacionales que residen en el extranjero y de la mano, cómo es el voto de los migrantes en Colombia? Una gran reforma constitucional en 1991, es decir, se cambió una constitución de 100 años por una nueva, que fue fruto de una Asamblea Nacional Constituyente. A mí me gusta esa constitución, la han reformado mucho, pero la esencia, digamos, la espina dorsal se mantiene. Y ahí, en esa constitución, se aceptó la doble nacionalidad que antes no se aceptaba. Entonces, ¿qué pasaba con la gente, con los emigrantes, tantos que hay en Estados Unidos, en España, en Europa? ¿Qué pasaba con ellos? Obtenían la nacionalidad americana y perdían la colombiana, no podían votar. Entonces, ya después de eso, con la doble nacionalidad, los que tienen nacionalidad americana, española, europea, en fin, votan en los consulados. Se establecen unos puestos de votación, digamos, donde haya más concentración de colombianos. Caso de Nueva York, caso de Miami, caso de Chicago. Entonces allí se busca facilidad para que ellos vayan a votar y se abre una urna común y corriente, igualita a los que funcionan en el país. Votan con la cédula única nacional, que es la que existe actualmente. Todo el país ya está cedulado, ya se acabaron la cédula vieja. Entonces, con esa cédula, así sea ciudadano americano, vota en el consulado en el mismo horario que se establecen las votaciones, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y como los horarios son distintos,
esos datos se pueden conocer, no está prohibido dar esos datos, de manera que la gente dice, fulano de tal ganó en Chicago, y yo no, pues ya ganó la presidencia. No, simplemente son los votos de Chicago. Fulano de tal ganó en Madrid, bueno, son los votos de Madrid. Entonces, esos datos se pueden dar porque, pues, evidentemente no reflejan la realidad nacional, de manera que ni causan, pues, un impacto maluco en la votación. De manera que y se ha manejado con éxito, inclusive se consagró en la Constitución la representación de los extranjeros y eligen para las próximas 2 representantes a la Cámara. Preguntan si en Colombia los indígenas tienen derecho a participación política y representación. Sí, además tienen partidos políticos a los cuales no se les exige el umbral. Esos partidos no tienen que llenar el requisito del 3%, sino que basta que estén reconocidos como etnia indígena para que formen su partido político. En Colombia hay muchas etnias indígenas todavía, principalmente en el Amazonas y en otras partes, pero otras son, pues, en la Alta Guajira, etcétera. Pero hay 2 representantes indígenas y tienen 2 partidos. Hay 2 partidos políticos que integran varias etnias. Sí, el indígena de la Guajira es totalmente distinto al indígena del Putumayo o del Amazonas. O sea que los indígenas allá se han reunido y han formado 2 partidos políticos y en cierto modo han llevado unos representantes importantes al Congreso. Por último, sobre la realidad colombiana, ¿cree razonable la multa que se impone a los partidos políticos por propaganda anticipada? ¿Cómo lo realizan en su país? En Colombia, cuando se coloca un aviso, una valla, una cuña radial por fuera del término, que es 3 meses antes de las elecciones, las multas van desde 10 hasta 100 millones de pesos. Nosotros tenemos una moneda que es de muchos ceros. Entonces eso en dólares, para que ustedes hagan la conversión a quetzal, equivale de 5 a 50 millones de 5.000 a 50.000 dólares. Ahí hagan la conversión. Parece poquito, no sé. A mí me parece bastante. Bueno, un último bloque con unas preguntas varias. ¿Qué le parece lo ocurrido en la última elección presidencial en Venezuela? ¿Cómo es su sistema electoral? ¿Y se está perdiendo allí la democracia? Bueno, la pregunta es de opinión y adrede, pues voy a contestar la que no es de opinión. Sí, pero tiene un contenido que es académico, otro que es de opinión. El académico, yo les decía que Brasil y Venezuela son los líderes en voto electrónico. El voto electrónico en Venezuela funciona bien a mi modo de ver y al de muchas personas. Yo vi funcionar eso y funciona porque tiene testigo por escrito. O sea, la máquina, te vota en la máquina y la máquina imprime el voto. O sea, se puede confrontar el voto electrónico con el voto físico en papel. Eso, expertos que estuvieron en las últimas elecciones dijeron que eso estaba bien. Criticaron, eso sí, la demora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en dar los datos. Eso es fatal en cualquier estado, la demora en dar los resultados electorales. Hay que empezar a emitir boletines 10 minutos, 15 minutos después de terminar la elección. Así sea el 0,0.1 escrutado, va ganando fulano o los votos son tales y tales. Porque eso genera tranquilidad en la ciudadanía. Entonces, no se puede quedar quieto ni callado el organismo electoral, y eso fue una de las fallas que sí tuvo el proceso venezolano. No sé, yo
vi otra falla a mi modo de ver, y la comento porque la hice notar a mis colegas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y es que en Venezuela no hay límite para la elección, para el horario de las elecciones, sino que votan, por decir algo, comienzan a las 8 y es como en los bancos, que cierran a las 4, pero los que están adentro pueden votar. Entonces hay unos sitios cerrados donde la gente lo deja por última hora, entonces siguen votando hasta las 8 o 9 de la noche. Hay que poner una hora exacta de cierre, porque eso también genera credibilidad. Es decir, bueno, hasta que mañana todavía van a estar votando. Hay que poner una hora límite y ojalá sea hora legislativa, que no quede al arbitrio del organismo electoral, porque eso también genera mucha desconfianza. Bueno, vamos a tratar de cubrir las últimas 3 preguntas en el tiempo disponible. ¿Cómo realiza el voto electrónico una persona no vidente? Tanto las tarjetas de papel como los sistemas electrónicos están convertidos al braille. O sea, eso ya está inventado. Hay tarjetas de papel en braille, están en un montoncito aquí a un lado cuando la persona es invidente. A mi modo de ver es más complicado que vote el analfabeto. Es más complicado el voto del analfabeto que el voto del ciego. Y obviamente en una pantalla electrónica también hay dispositivos. Si es tocándola hay sistemas de braille, y si es con papel, pues con mayor razón la persona invidente encuentra fácilmente el sitio donde está su candidato por un sistema de braille. Con un sistema de registro de ciudadanos con 2 documentos de identificación vigentes, ¿qué tan viable es una elección en el extranjero? Con 2 documentos. Con un sistema de registro de ciudadanos con 2 documentos de identificación vigentes. Bueno, pero es el mismo documento 2 veces. No, porque en Colombia tener dos cédulas uno las puede tener, pero no puede votar sino con una. Porque mucha gente extravía la cédula. La registraduría les pide una segunda copia. La gente saca 2 por este mecanismo, por si se le pierde una. Pero eso es un documento exacto, o sea, es un documento duplicado, no 2 documentos. ¿A eso se refiere la pregunta? ¿O a 2 documentos distintos? 2 documentos vigentes, como es nuestra realidad, donde tenemos al mismo tiempo una cédula de vecindad, que es el documento antiguo, y ahora un nuevo documento personal de identidad, que es un documento más moderno con chip. Bueno, no sé, yo creo que ustedes deben tener, ¿eso es permanente o están en proceso de cambiarlo? Bueno, sí, porque escúchame, pero realmente los documentos es muy difícil de manejarlos. En materia electoral es complicadísimo, porque es que la identidad del elector es fundamental para que no haya suplantación del elector y del jurado de mesa, el jurado de votación. Entonces, por eso es necesario, ya con las tecnologías actuales, que haya solo un documento de identidad, uno solo, cédula de ciudadanía, llamamos nosotros, en donde está la foto incorporada en lo que llaman hologramas, que son unas fotos que dan unos visos así, muy difíciles de falsificarla, la huella y el código de barras. Ese es el documento único, no hay más. Distinto, no puedo votar ni con el pasaporte, ni con el carnet de la escuela, no. La cédula de ciudadanía o documento único de identidad. Bueno, la última pregunta nos lleva de nuevo a su tierra, doctor. ¿Cómo participa la población en el proceso electoral en regiones ocupadas por las FARC? Eso ha sido un tema difícil, porque las FARC pues ahora están en diálogo en Cuba, tratando de ver si todavía ellos pueden tomar el poder por las fuerzas, con las armas. Hablan siempre de cómo va a ser la democracia, y son los primeros en atacar las poblaciones lejanas. Yo les quiero decir a ustedes lo siguiente, para
que se formen una idea, más o menos las Fuerzas Armadas de Colombia en este momento, entre Ejército, Policía, Armada y Aviación, son unos 400.000 hombres. Totalmente modernizados. Ustedes se han dado cuenta de que la aviación colombiana ha podido abatir a estos guerrilleros cabecillas uno por uno. Están durmiendo y les cayó una bomba con tecnología e inteligencia. Y ellos ahora están en Cuba y se sienten pues como que están ganando la guerra. ¿Ves? Realmente han causado molestias, pero nunca han llegado pues a decir que porque se perdieron 3.000 votos de un pueblo del Putumayo, pues entonces se tiraron en todo el proceso electoral. No han podido. Si ellos no logran ponerse de acuerdo con el gobierno y les están diciendo lo mismo, venezolanos le están diciendo arreglen, los cubanos le están diciendo arreglen, si no arreglan, los van a eliminar físicamente. Eso es lo que va a pasar. Bueno, agradecemos al doctor Guillermo Mejía este intercambio con el público. A ustedes por las preguntas, muchas gracias.